Bienvenidos. La clase de hoy se refiere a morfología flexiva y morfología léxica. Debemos comenzar por recordar que el objeto de estudio de la morfología es estudiar la forma de las palabras y los tipos de palabras. En ese sentido, involucra la capacidad de los seres humanos para identificar y utilizar las distintas estructuras que forman las palabras y los diferentes tipos de palabras. La morfología flexiva tiene que ver con los morfemas o las variaciones morfológicas que afectan la concordancia y a otros aspectos de la sintaxis. ¿A qué se refiere la sintaxis? A la combinación entre palabras. Entonces, los morfemas flexivos de género y de número en el sustantivo, así como la desinencia o desinencias en el verbo, afectan a la concordancia de estas palabras, es decir, a la combinatoria de estas palabras con otras. Por ejemplo, en la oración el amigo entró a su casa, amigo es un sustantivo que concuerda con el género masculino y el número singular con el artículo el. Al fenómeno por medio del cual un sustantivo concuerda con su determinante, artículo, se denomina concordancia nominal. Por otro lado, tenemos la concordancia verbal, que es un fenómeno por medio del cual el verbo que se encuentra en el predicado concuerda con el sujeto de la oración. Concuerda en persona y en número. En el ejemplo, entró es un verbo de tercera persona y de número singular, que concuerda con el sujeto el amigo. Por lo tanto, aquí hablamos de una concordancia verbal. Entonces, los morfemas flexivos serán aquellos que afecten a la concordancia, es decir, a la combinación de unas palabras con otras. Sin embargo, podemos señalar que tenemos palabras que no se flexionan de acuerdo a las categorías básicas que las definen. Por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios no tienen flexión. Bien, volviendo atrás, podemos señalar que las palabras flexivas podrían conformar un paradigma flexivo. Por ejemplo, el paradigma flexivo de la palabra niña sería niña, niñas, niño, niños. El paradigma flexivo del verbo entró estaría conformado por todas las flexiones del verbo, entre las cuales encontramos entró, entraba, entrará, entre otros. Hablando del verbo, la morfología del verbo ofrece algunas dificultades porque no todos los verbos son regulares. Los verbos regulares son aquellos que no cambian su lexema, como se puede ver en los verbos que están a la izquierda. Por ejemplo, el verbo comer es un verbo regular porque mantiene su lexema a través de toda la conjugación, a diferencia del verbo hacer, que es irregular porque su lexema varía a través de la conjugación. Lo mismo ocurre con el verbo poder, varían a través de toda la conjugación. Entonces, ¿cómo podemos determinar las desinencias de estos verbos? La podemos comparar con las desinencias de los verbos regulares que tienen la misma vocal temática. ¿A qué nos referimos con la vocal temática? Nos referimos a la vocal que inicia la desinencia. Por ejemplo, el verbo comer tiene vocal temática E. El verbo batir tiene vocal temática I. Entonces, si yo estoy analizando un posible verbo irregular con la vocal temática I, voy a pensar en el verbo con la misma vocal temática. De esta forma, usaré las mismas desinencias para poder determinar si existen variaciones del lexema a través de la conjugación. Concretamente, si les pido que analicen el verbo bendigo, ustedes pueden pensar en el verbo batir en el mismo modo, aspecto, tiempo, persona, número. En el caso de bendigo es primera persona, singular, modo indicativo, tiempo presente. Si lo comparo
Con batir, ambos terminan en la vocal O, bato. Sin embargo, al comparar con el resto de la conjugación, podemos darnos cuenta que bendigo proviene del verbo bendecir y a diferencia del verbo batir, no conserva su lexema a través de toda la conjugación. La morfología léxica también es conocida como morfología derivativa o formación de palabras. La morfología léxica estudia todos los afijos que permiten la formación de nuevas palabras, dentro de los cuales tenemos todos los prefijos, sufijos e infijos. Estudia también otros mecanismos de la formación de palabras, como la composición y la parasíntesis. Entonces, esta morfología tiene otro matiz de la morfología, ya que se centra en la formación de palabras. Permite aumentar el vocabulario a través de la utilización de diferentes morfemas. Por eso en la etapa escolar se trabaja intensamente la formación de palabras a partir de un lexema, como por ejemplo en el caso de flor, florero, florería. Con la variación de un morfema se produce una ampliación del vocabulario. También es importante señalar que los niños producen estos afijos derivativos después que los afijos flexivos, ya que permiten aumentar el caudal léxico a partir de elementos que hemos revisado. Se debe recordar que se pueden formar diferentes palabras a partir de un mismo lexema, raíz o base definida, utilizando diferentes afijos. En morfología derivativa, a este elemento del cual provienen otras palabras se le denomina como raíz o base. Bien, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.